Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Arrancamos la tertulia, 10 minutitos para las 9, una horita menos en Canarias. Nos acompaña con nosotros hoy como experto economista, arrancamos con él, Vicente Montañez. Vicente, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Vicente, mil gracias por estar ahí y por las circunstancias que se han ido dando. Mil gracias, Vicente. Mil gracias a vosotros, como siempre. Vicente, analizamos la situación económica. Vemos ahora mismo que Partido Popular y Partido Socialista se dan la mano y se abrazan porque parece que han llegado a un acuerdo para la aprobación de presupuestos. Yo no sé, Vicente, si en el fondo estos presupuestos que dicen que van a aprobar, en el fondo, Vicente, sean realmente presupuestos que busquen sanar la situación social del país o sanar sus situaciones particulares de sus partidos. Bueno, pues realmente esto es la gran incógnita. Si aplicáramos el sentido común, pues deberíamos de pensar que en una situación como la económica, como la que acontece en el país, pues estos presupuestos deberían de estar orientados realmente a estructurar y garantizar el crecimiento económico, pero si nos ceñimos un poco a las experiencias vividas en esta materia y a cómo se produce la negociación entre los distintos partidos y sobre todo con el nuevo escenario de aritmética política, pues mucho da que pensar que va más bien orientado pues a intentar salvar cada uno su nave como buenamente puede, ¿no? Y esto es un poco lo que se desprende realmente de las escasas noticias sobre esa negociación, porque hasta ahora los hechos probados es que se ha aprobado una importante modificación tributaria, una modificación que por un lado incrementa digamos el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, dotándolas de más de 4.000 millones de euros extra. Esta era una de las contrapartidas para aprobar digamos, por un lado el techo de gasto y por otro lado aprobar esa reforma tributaria, donde básicamente lo que se plantea es una modificación del impuesto sobre sociedades, penalizando y gravando, y esto yo creo que es importante y no se nos puede olvidar, la competitividad de nuestras empresas y pudiendo en un momento dado incluso llegar a poner en peligro este crecimiento todavía inicial que plantea la economía. Y por otro lado, la subida del salario mínimo interprofesional, que si bien entiendo que es necesario plantearnos una subida salarial, no deja también de seguir, por otro lado, gravando la competitividad. Yo, Pedro, y además hacía escasos días una publicación en el mundo financiero, donde abordaba lo que creo que está errando en general la política presupuestaria del gobierno. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos un problema de déficit importante, necesitamos 16.000 millones más y hay dos formas de hacerlo. El déficit público, todo el mundo sabe que son los ingresos que tienen las arcas públicas menos los gastos de la administración. Entonces estamos muy focalizados en incrementar los ingresos y nos estamos olvidando realmente de otra forma de cumplir el déficit de Bruselas, porque, insisto, Bruselas lo que nos obliga es a una cifra de cumplimiento de déficit, en este caso el 3,1 para 2017, pero no nos dice de dónde sacarlo. Es decir, es el gobierno quien plantea, con los posibles acuerdos o pactos para lanzar hacia adelante ese presupuesto, es el quien nos plantea hacerlo vía ingresos. Yo creo que en estos momentos sería muchísimo más razonable el hacerlo vía reducción del gasto. ¿Y por qué digo que sería bastante más razonable? Palabra que le gusta mucho al señor Mariano Rajoy. Digo que es más razonable porque todo lo que sea una reducción de gastos podemos asegurarla desde el inicio del presupuesto, desde el momento cero,
cosa que no podemos hacer con los ingresos. Los ingresos dependerán de la marcha económica y, por tanto, de los parámetros macroeconómicos. Parámetros, por otro lado, que en estos momentos, después de la revolución sucedida en Italia, con Donald Trump en Estados Unidos, con la posible subida de los tipos de interés en Estados Unidos, que previsiblemente entre el día 12 y 13 aprobará la Reserva Federal Americana, bueno, pues llena de incertidumbre junto a la situación y la crisis bancaria existente, por un lado, en Italia, con su principal banco, y no debemos de olvidar también la posición de Deutsche Bank. Yo creo que todos estos son niveles de incertidumbre suficientes como para no poder asegurar, por un lado, el crecimiento de la economía, el sostenimiento de los índices o de los ratios de colocación que estamos teniendo en estos momentos en la economía, y por tanto, es decir, esos 7.200 millones que se confían a esta reforma muy basada en el crecimiento y consolidación de los balances de las empresas españolas traerían determinadas dudas. Pero, sin embargo, lo que sí que está muy claro es que nuestra administración gasta mucho dinero, que existen importantes duplicidades, que además existen un montón de fundaciones, observatorios, empresas públicas de dudoso objeto social, la gran mayoría de ellas, y que desde luego cabría una reducción, y que desde luego con los datos que barajamos en estos momentos podríamos hablar rápidamente de acometer una bajada en cuanto a lo que sería el gasto público entre los 15 y los 20.000 millones, con lo cual tendríamos asegurado el objetivo del déficit y daría bastante más sostenibilidad a ese presupuesto que nos comentan nuestros políticos, que parece ser que pudiera haber una línea de acuerdo. Yo, desde luego, creo que un presupuesto tal y como se está planteando, con unas cifras de crecimiento en torno al 2,6% del PIB de la economía española, con las incertidumbres que he mencionado anteriormente, creo que es tremendamente arriesgado. No sé hasta qué punto Bruselas va a quedar convencido, pero desde luego pensemos una cosa: una vez hayamos aprobado los presupuestos y los hayamos lanzado hacia adelante con el beneplácito de Bruselas, el incumplimiento de cualquiera de los parámetros que tengamos obligará necesariamente a una revisión nuevamente de la línea de ingresos, con lo cual muy probablemente en este ejercicio 2007 no van a ser únicamente las subidas de impuestos que estamos viendo en estos momentos, sino que yo preveo que van a haber más. Preveo que van a haber más porque, dado el escenario de incertidumbre macroeconómica, no soy excesivamente optimista en cuanto a la obtención de esos 7.200 millones de euros, por un lado, vía incremento de la presión fiscal, insisto, básicamente sobre las empresas, más los 9.000 millones que se confían a la buena marcha de la economía. Insisto, barajar ratios de crecimiento de 2,6 del PIB parece un poco utópico, pero bueno, ya sabemos que al final la Excel se lo acaba comiendo prácticamente casi todo. Lo que estamos haciendo en este ejercicio presupuestario es pensar en que vamos a obtener unos magníficos resultados en cuanto a temas de ingresos, pero si también analizamos cómo están evolucionando los ingresos en el sector público en estos momentos, con caídas superiores a un 25% en lo que sería la recaudación de impuestos de sociedades, abre demasiadas dudas en el escenario. Vicente, una cosa importante, estás hablando de presupuesto, y leemos hoy, fecha, de noticia de ayer, pero digamos que ya es portada hoy, que pretende el Ministerio reducir el IVA de los e-books y en general de la prensa digital del 21 al 4%. Uh-huh. Yo no sé si esto es una medida más electoral o con ánimo de favorecer a determinado sector, que luego en la práctica responda a una política fiscal sensata. Por un lado vemos que están subiendo el impuesto a sociedades, baja, no sé si es por contentar ese famoso IVA cultural, en donde fomenta lo cultural que no a los culturetas, porque si no, pregunto, ¿es tanto el favor que hace respecto luego al consumo, de lo digital, el reducirlo de un 21 al 4% respecto a un e-books, si en España el problema es que no se lee, independientemente de la plataforma? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay un primer hecho, y es un agravio comparativo, es decir, en un mundo donde cada vez es todo más digital,
no parece que tenga demasiado sentido el estar gravando con un tipo de IVA reducido a la prensa escrita y que no sea así a la prensa digital, con lo cual hay un agravio comparativo y esto se tiene que regularizar, porque si no al final acabará pasando como le está pasando en demasiadas cosas al Ministerio de Hacienda, y es que judicialmente le obligarán en un momento dado a que esto lo hagan, con lo cual a mí en principio no me parece mal. Tampoco estamos hablando de un montante excesivamente elevado, con lo cual yo creo que poner las cosas en su orden tiene bastante sentido. A partir de ahí, pues cuando las medidas se ponen en manos de políticos siempre se le intenta dar un tinte más político y más de vender pues las excelencias de la gestión. Y yo creo que sí, ahí sí que se está derivando un poco hacia el IVA cultural, pero no nos equivoquemos. Básicamente lo que existe es un agravio comparativo de dos tipos de IVA sobre el mismo producto, con la única diferencia de cuál sea el medio de comunicación, si es prensa escrita o es digital, ¿de acuerdo? Con lo cual, a mí en principio, tanto en la prensa como el tema de los libros electrónicos, me parece totalmente correcto que se aplique el mismo tipo de IVA y en definitiva es lo que se está haciendo, ¿eh? Por lo que se refiere, Vicente, hoy también habríamos con ello en titulares, una noticia también de ayer, las previsiones que el mercado inmobiliario para el próximo año crezca un 13%, que es un porcentaje importante para venir de donde venimos. En la práctica, Vicente, tú como experto económico, entiendo que son previsiones, pero ¿son previsiones o más bien utopías? Bueno, mira, vamos a ver. Sabes que hay dos formas en la vida de mentir. Una de ellas es mintiendo directamente y la otra es haciendo estadística, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando hablamos de un crecimiento de un 12% sobre la compraventa de viviendas en España, que es realmente lo que el estudio de Servihabitat proyecta como perspectivas de crecimiento del sector, claro, es que a partir de un 12%, con unas cifras con las caídas que hemos sufrido, tampoco estamos hablando. En definitiva, lo que estamos hablando no es ni más ni menos que pasar en torno a unas 50-60.000 viviendas a comercializar más, ¿de acuerdo? Bien. ¿Sobre qué subyace esta previsión? Bueno, lo que utiliza es que todas las variables económicas van a seguir la misma tendencia. Yo aquí ya abriría el primer interrogante. Obviamente, los señores que intentan promocionar un sector y que además tienen una bolsa importante de viviendas y que tienen que comercializar, pues tienen que lanzar buenas expectativas al mercado, pero bueno, realmente crecer un 12% sobre las cifras tan bajo de compraventa de viviendas que estamos hablando no es tan escandaloso. Pero además existe otro problema, y es que la cantidad de liquidez que se ha inyectado por parte del Banco Central Europeo, esos 80.000 millones que inyecta todos los meses el señor Mario Draghi, ha hecho que tengamos una disponibilidad de liquidez en el entorno interbancario que tenga que ir necesariamente vía créditos. A partir de esa situación, y teniendo una necesidad los bancos de actualizar sus balances y sobre todo de liberar toda esa serie de stock en viviendas, es lo que convierte al producto financiero de la hipoteca en un producto nuevamente atractivo para las entidades financieras, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto se va a poder mantener este 12% de crecimiento? Pues sí, si no siguen sufriendo más devolución en el sector bancario de la que ya sufre en estos momentos. Es decir, es cierto que tenemos liquidez, pero el entorno bancario en estos momentos tiene dos presiones muy gordas. Por un lado, las presiones de los bancos centrales. Los bancos centrales están obligando a una mayor provisión a la hora de asegurar los activos bancarios. Esto hace que gran parte de esta liquidez, ¿vale?, vaya precisamente a esta línea y no tanto a que fluya el crédito a empresas y particulares. Y por otro lado, hay que tener también estar muy pendientes de qué va a suceder con el precio del dinero. Insisto, día 12-13 de este mes esperamos una subida en torno a 0,25 puntos del precio del dinero en Estados Unidos, aprobado por la Reserva Federal Americana, y obviamente esto va a traer cierta convulsión a los mercados. A partir de ahí, muy probablemente sufriremos una subida del interbancario, del Euribor, y con esa subida nuevamente volverían a estar en una posición menos atractiva los préstamos hipotecarios, con lo cual, insisto, ese 12% habría que tomarlo con bastante cautela. Y luego, dos problemas importantes que tiene la banca en estos momentos de gran incertidumbre. Una de ellas sería el Monte dei Paschi
en Italia, es decir, que ya se sabe que el gobierno italiano va a salir al rescate. Estamos hablando de una ampliación de capital necesaria para evitar la quiebra del sistema de 5.000 millones. Parece además que ya está habilitado y bastante claro cómo lo va a abordar el gobierno italiano mediante la adquisición del 40% para luego después su titularización y venta en el mercado secundario. Y por otro lado, la gran alerta que tiene el entorno bancario europeo, que sería Deutsche Bank. Deutsche Bank, quiero recordar que en estos momentos no tiene capacidad, solvencia financiera para hacer frente a las posibles sanciones a las que se está enfrentando en Estados Unidos. Estamos hablando de un banco que es el principal banco europeo y que tiene unos problemas estructurales y de desajuste en su balance importantísimo, y que muy probablemente vamos a ver en los próximos meses como el gobierno alemán, la señora Merkel, se va a convertir en su gran quebradero de cabeza antes de las elecciones, porque muy probablemente va a tener que salir al rescate de dicho banco. Y esto podría llegar a traer en Europa incertidumbre a los mercados, desconfianza entre los distintos bancos, los efectos contagio que ya vivimos en épocas pasadas, y bueno, podría llegar a complicarse enormemente. Si esto sucediera, desde luego esta cifra del 12%, Pedro, que comentas, rápidamente caería, y por tanto yo tengo mis reservas y mis dudas, digan lo que digan los señores de Servihabitat. Finalmente, Vicente, respecto al tema del referéndum en Italia este fin de semana, parecía que iba a haber una especie de debacle, al menos en las bolsas europeas. Parece que de una u otra manera se han mantenido, incluso han crecido algo, y por lo que se refiere tanto al bono alemán como en general la prima, pues tampoco ha crecido una barbaridad. Entonces, bueno, parece que lo que podía haber sido algo importante a nivel bursátil se ha quedado en lo que pudiera haber sido, que luego, gracias a Dios, pues no ha terminado de ser, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay que darle las gracias al señor Mario Draghi, que periódicamente sale de compras. Amigo. Y claro, y entonces con este dinerito fresco, estos 80.000 millones, tira a comprar determinada deuda. Es decir, si de hecho analizamos qué sucedió en la bolsa, nada más se produjo la dimisión con las aperturas de los mercados, hubo una caída brutal, pero automática, que tuvo una repercusión inmediatamente sobre los mercados de deuda soberana, pero que rápidamente, mediante esa acción de compra del Banco Central Europeo, bueno, pues rápidamente se vio amortiguada. Esto ya estamos acostumbrados, esto ya sucedió también con el tema del Brexit. Y bueno, pues es algo de lo que podemos presumir, entre comillas, que frente a determinadas incertidumbres políticas a las que desgraciadamente Europa cada vez nos tiene más acostumbrados, desde luego los resortes económicos funcionan. El Banco Central Europeo cumple estricta y rigurosamente con su objetivo e intenta mantener algo que podría desembocar en una crisis de difícil solución, que sería si realmente empezasen a subir las primas de riesgo o empezasen a subir de una forma descontrolada los intereses sobre los bonos soberanos, ¿no? Con este escenario, yo creo que más que no haya sido nada, yo creo que sí que ha habido marejada importante, pero desde luego el Banco Central Europeo ha vuelto a actuar como un regulador en el sistema, intentando controlar todas y cada una de las variables y haciendo que el tema no vaya más. Y pensemos que también son mercados, cuando se produce una noticia de este estilo, que son tremendamente impulsivos, tanto hacia las órdenes de venta en bolsa como hacia las órdenes de compra, exactamente igual en bolsa como en el mercado secundario. Con estos escenarios yo creo que tenemos ciertas garantías en la medida en la que el Banco Central Europeo, insisto, creo que está haciendo muy bien sus deberes. Vicente, por lo que se refiere a la misma economía italiana, el hecho de que ya antes del referéndum el Montepaschi de Siena ya estuviese como tal, no digo oficialmente, pero sí oficiosamente rescatado, y ya la situación como tal italiana no era de las mejores, ni mucho menos. ¿Se puede hablar, o yo he escuchado la posibilidad de una salida financiera de Italia del euro, a pesar de ser Italia un país fundador? ¿O es, digamos, no solo utópico, sino incluso hasta poco operativo, que un país como Italia, que no es Grecia, si Grecia no ha salido, pues se cuestione que financieramente hablando puede Italia salir dada la quiebra de su banca? No, vamos a ver, yo creo que esto en estos momentos no sería factible. Pensemos que, como bien comentas, Pedro, Italia o España no es Grecia,
Es decir, estamos hablando de dos pilares fundamentales dentro de la zona euro, y desde luego yo creo que nadie en estos momentos, fuera de rumorología y fuera de determinados populismos, plantee opciones de este estilo. Es cierto que Italia tiene un problema importantísimo de deuda. Es cierto que además el gobierno de Renzi no ha sido capaz de acometer las reformas necesarias para poder ir reduciendo esa cantidad de deuda que en el caso de Italia sobrepasa el 140% del PIB. Y también es cierto que sus presupuestos se han vuelto hacia atrás precisamente porque no se ven medidas estructurales orientadas a esa amortización de la deuda. Pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Señor Rajoy, tome muy buena nota, porque los niveles de endeudamiento que está asumiendo España empiezan a no distar excesivamente de Europa, y donde hoy en día un quebradero de cabeza, y estamos viendo, lo comentaba antes con el tema del presupuesto, esa reducción de 16.000 millones del gasto público, ya es un problema. Bueno, pues el déficit no es ni más ni menos que un indicador previo a una crisis de deuda, a un nivel excesivo de endeudamiento. E insisto, a mí me preocupa muchísimo el nivel de endeudamiento que está empezando a adquirir España, donde ya de manos de palabras de los dos ministros impactantes en el área, tanto el señor de Guindos como el señor de Montoro, ya están anunciando que no se va a reducir la deuda tampoco en 2017. Si no se reduce la deuda en 2017, si los objetivos de déficit empiezan a tener determinados incumplimientos por aquellos aspectos que ya he marcado anteriormente, muy probablemente nuestra deuda siga subiendo. Si a esto le sumamos todas las dádivas vía Fondo de Liquidez Autonómica, que es verdad que no imputa como tal el objetivo de déficit, pero sí en deuda, porque lo estamos financiando vía deuda soberana, vía emisiones de bono, no somos capaces de controlar esa hemorragia, podemos vernos en un problema muy similar al de Italia pasado un año y medio. Así es que, atención, me preocupa enormemente la deuda que estamos alcanzando. Vicente, en cualquier caso, todo es por lo que vemos, previsiones. Una cosa es lo que nos gustaría que fuera, otra cosa es lo que sabemos que va a ser, bien, y en cualquier caso vamos a arrancar un año 2017 apretando y mucho, por ahora impuesto de sociedades, y el IVA, el año son 12 meses y hablaremos del gobierno. Yo creo que el IVA va a ser algo que se va a tocar, porque sinceramente, no creo que las empresas españolas, con la modificación simplemente del impuesto de sociedades que se presenta, que insisto, que siguen siendo líneas todavía excesivamente vagas y que va a depender mucho de la marcha de la economía en este año 2017, sea capaz de ir cumpliendo con las previsiones, yo creo que excesivamente optimistas en cuanto a ingresos que ha realizado el señor Montoro, con lo cual, si esto no se produjera, nos veríamos abocados necesariamente o bien a una subida de tipos de IVA con carácter generalizado, o lo que podría ser incluso peor, plantearnos incluso algún tipo de acción sobre el IRPF. Insisto, de cualquier modo, el objetivo del señor Mariano Rajoy en esta fase en la que nos encontramos son objetivos muy cortoplacistas. Vemos que se están negociando pasito a pasito, y ahora lo primero es establecer el marco presupuestario. Una vez tengamos unos presupuestos lanzados hacia adelante, a partir de ahí será relativamente fácil el vender la pócima, por muy amarga que sea, y tenemos que cumplir con Europa, tenemos que cumplir con nuestros compromisos europeos, y ahí tendrá la salvaguarda precisamente para aplicar todo este tipo de subidas, que yo creo que la primera va a ir frontalmente hacia la subida de los tipos de IVA. Está claro, Vicente, que al final ya sabemos en la vida que lo que no son cuentas son cuentos. Nos cuentan cuentos sobre las cuentas y al final eso, las cuentas no salen. Pues desgraciadamente es así. Confiemos de cualquier modo en que los tres pilares sobre los que se está apalancando el crecimiento económico de España sigan manteniéndose, pero es verdad que los indicadores no son así. Sabéis que los tres pilares fundamentales son precio de los hidrocarburos, estamos viendo cómo está subiendo. Es verdad que yo creo que también es un mercado excesivamente especulativo y que esa reducción de tan solo de 1 millón de barriles diarios no va a tener un impacto tan importante sobre el precio, pero sí que va a permitir seguir jugando con el impuesto especial sobre hidrocarburos y, por tanto, seguir engrosando esas arcas públicas.
pero esperemos que no suba, que realmente no haya un quórum importante y veamos en torno a $70-75 el precio del petróleo, porque ahí ya tendríamos automáticamente 2.000 millones que se nos irían fuera del cumplimiento del déficit, con lo cual eso sería un problema. Atención también a qué es lo que está sucediendo con la economía americana y el cambio de paridad euro-dólar. Es otro aspecto preocupante que nos puede enturbiar enormemente el crecimiento económico y, por supuesto, qué pasa con los tipos de interés y frente a esas subidas en Estados Unidos, cómo reaccionan las principales economías, cómo reacciona China, cuál es el cambio de paridad de China y, sobre todo, cómo reacciona el Banco Central Europeo, si definitivamente, como parece ser que va a ser, seguimos manteniendo esos 80.000 millones de inyección de liquidez del señor Mario Draghi hasta septiembre, que parece ser que es lo que en breve se va a confirmar. Vicente Montañez, experto económico, contamos contigo la próxima semana. Seguiremos abordando efectivamente la paridad de euro-dólar, que es un tema importante, y la reunión de este sábado de los países productores del petróleo en torno al precio del barril, que no cabe duda va a influir y mucho en el IPC de este diciembre y en la inflación de todo el año. Vicente, hablamos de ello la próxima semana. Un fuerte abrazo y mil gracias por todo, Vicente. Otro fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Vicente. Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com.